este prado yo te conocí y sentí que mi amor era para ti. Por ahí veo por las caras, más o menos que como que todos conocen lo que fue el Villiquen y el Anteojito. Así que, primero que nada, empezar con los niños o las infancias desde ese lugar, desde el juego, desde la imagen, como nos daba el Villiquen y el Anteojito, pero haciéndolo correctamente. Justamente ahora en las redes sociales, que se comparte mucha información, veo que muchos comparten, digamos, justamente la famosa imagen de Anteojito vestido de gaucho con una paisana. Ahí estoy buscando. Bueno, donde tiene por ahí algunos puntos específicos que podríamos corregir, como, por ejemplo, unas alpargatas rosadas, donde sale. ¿Sí? Si bien las infancias pintan con los colores que cada uno tiene, que cada uno, empezar a decir cuestiones bien claras o unas alpargatas amarillas. Bueno, esas cuestiones tenemos que entender de que las revistas lo hacen para la venta. No les importa a ellos la cultura, no les importa informar correctamente, ¿sí? O los vestidos, como bien dijo el profe, cuando nos piden el atuendo o la vestimenta de candombera o de mazamorrera o de lo que fuere, y lo primero que hacemos es comprar la típica tela lunares, ¿sí? O ya sea la roja con lunares blancos o la que fuese, ¿sí? Entonces, desde las primeras infancias estaría lindo que empecemos a corregir eso. Entonces, por ahí, ustedes que estudian danza, situándonos en la época del 1810, ¿sí? Que sería la primera época del atuendo, incluso en nuestra historia del atuendo, tienen que ver que los primeros, las vestimentas eran de las andaluces, ¿sí? Donde el gaucho estaba vestido con el calzón andaluz, que es como si fuese un calzón corto, y abajo el calzón cribado. Por ahí veo gente de Viedma, o no sé si lo conocen a Rulo Hernández, que es uno de los campeones de Malambo, que ha subido con un atuendo tradicional de esa época. Por ahí lo nombro a ellos, que son los que más ven por Laborde, por Cosquín y demás. Si no, para referenciarnos, por ejemplo, ¿vieron los pantalones que tenían los españoles en esa época, los del Zorro? ¿Sí? La serie del Zorro. Bueno, que son a media pierna, abotonados, tienen unos botones en la parte exterior, en la parte posterior de la pierna, y tienen, en vez de cierre de cremallera, tienen una abotonadura, ¿sí? Bueno, que es para la parte íntima de las personas, para que puedan hacer sus necesidades. Ese es el primer calzón andaluz que usaban. Y después tenemos el atuendo más gauchesco, si podríamos decir, donde los hombres usaban el chiripá, pero en forma de mandil, ¿sí? Forma de mandil para las mujeres es como si fuese una pollera portafolio, ¿sí? El corte de portafolio que lo cierran de un lado y lo cierran del otro. Por ahí las mujeres me van a saber decir bien cómo es el corte, pero creo que se llama así, pollera portafolio. ¿Sí? Esa es la forma correcta del uso de ese tipo de chiripá en la época. Y las mujeres es más que nada el atuendo del corte imperial, del corte de época europeo, donde el vestido tenía su corte de largo debajo del busto, ¿sí? A la altura justo donde da la parte inferior del busto, ese es el corte del largo, y de ahí salía la falda hasta los tobillos incluso.
¿sí? Los colores son colores lisos. Claro, ahí el profe está buscando justo la imagen para acompañarme. Ahí están, tanto el calzón andaluz, que es el que tiene a la izquierda, que es el que está de espalda, ¿sí? Y el poncho a la mandil o cruzado, que es como lo que yo le decía, asemejarlo al corte de la pollera portafolio. ¿Sí? Bueno, los sombreros son de fieltro o de panza de burro, copa alta, ala no muy ancha, casi siempre solemos poner ala número 12 o 14, eso ya es muy ancho. El ala de la vestimenta debería ser entre la correcta sería ala 8, ala 10, sí, no más. Después tenemos la forma de. El calzón cribado sigue siendo calzón cribado, ¿sí? Eso es la prenda típica. Y después, bueno, las mujeres, yo tengo una imagen para compartir. Bien. Para continuar un poquito. Bueno, el vestido, como les decía, chicas, es el corte que va debajo del busto y luego cae la falda. Son simples, no son muy extravagantes, los colores son colores firmes. Llamamos colores firmes a la paleta de colores primaria. Dentro de la gama de los rojizos, los azules y los amarillos, van a distintas tonalidades, o más claros o más oscuros, ¿sí? Pero no van mezclados ni nada. Acá en Argentina podemos encontrar en muchas pinturas de época la gama de colores de los rosados hasta un rojo, pero no tan fuerte, no bien definido, un rojo medio pálido, ¿sí? O mezclado con algo de azul tirando como a bordó, pero no son rojos intensos en esa época. Toda la gama de colores pasteles, diríamos, ¿sí? Esas no, las primeras, esa. Esa es la de Vidal, la anterior, profe, la de Vidal, que es un fragmento, ese, fragmento de la iglesia. La anterior, la de fragmento, esa. Iglesia de Santo Domingo de Emerick Isaac Vidal, es un pintor. Esta imagen tiene casi 3,5 metros de largo y bueno, se ha tomado un fragmento. Si ven, el corte de la mujer que está de espalda denota que el corte del vestido es debajo del busto igual que la de azul. Tanto en mujeres grandes como en niñas, ¿sí? Bueno, usaban mantillas o pañuelos en la cabeza, en los pies el calzado es de zapatillas de muselina, ¿sí? Similar a lo que luego es la alpargata. Esto, imagínense que esta vestimenta es lo que se llevaba como atuendo para ir a una iglesia, ¿no? Uno cuando va a la iglesia, a un templo, a una celebridad, va con lo trata de ir con lo mejor que tiene, ¿sí? Y de fondo también se ve otras personas que por ahí denotan no tener tanta la misma economía social y tienen el corte de igual característica, pero varían las telas, ¿sí? Es todo lo que varía. Después ponga la de la tertulia. Bueno, ahí van a ver los distintos cortes, los distintos colores, perdón. Hay rosados, más fuertes, más claros, ahí no se nota mucho, pero está la gama de los marrones claros, de los tonos amarillos pasteles y un azul. El fondo que se ve ahí, ese cuadro o esa imagen es un rojo fuerte, en esa imagen se ve pálido. Esto está en ese link que está ahí abajo, si lo quieren copiar,
ese que dice Sala Amarilla 2009, Blogspot. Es un link para que lo tengan y que comparten información para las personas que trabajan en jardines de infantes, ¿sí? Así que es buena información para las que dijeron que son profes de jardines. Esa página es muy linda. Y después tenemos la otra imagen, donde está eso, que es el Museo Nacional. Es el Museo Nacional donde tienen este tipo de vestimenta. Esta es la vestimenta de época, son trajes de atuendo de época. De izquierda a derecha tenemos, por ahí se nota la clase social y económica. Tenemos los adinerados con una chaqueta estilo frac, que tiene cola atrás, de 2 tiras y termina en forma recta, ¿sí? O semicurva abajo. Es de terciopelo pana con abotonadura cruzada. Debajo tiene un chaleco y lo que se ve en el cuello es un jabot, ¿sí? Estoy hablando del traje que está a la izquierda, el de azul. Después tiene un pantalón de corte inglés y en los pies tiene calzado, botas, caña lisa, color negro. Ahí no se llega a notar, me parece. El segundo, ¿cómo? Perdón, ¿qué danza se puede hacer con esa ¿Qué vestimenta? danza se puede hacer? Y, digamos, ahora voy a hacer, después que nombro los atuendos, ahí te digo el tema de las danzas que se pueden llegar a hacer, específicamente más que nada para la época de, tanto en salón como en campaña. El segundo maniquí tiene el del gaucho de pueblo, digamos, el de campaña, donde tiene pañuelo en la cabeza, una camisa blanca, ¿sí? Tiene, o colores lisos, la camisa puede ser celeste igual, o tono medio amarillo pastel, que son las gamas de los colores que había en esa época, ¿sí? O los distintos tonos de blancos. Veo que no hay todos los tipos. Los tonos de blanco no son todos iguales. Sí, todo lo que sea pegado al cuerpo siempre tiende a ser tonos claros, ¿sí? Dentro de la gama de los blancos. Después, luego tiene una chaqueta, ¿sí? Esta tiene 2 botones, en este caso está desabotonada. Tiene un calzón cribado, un calzón andaluz arriba, ¿sí? Y una faja de terciopelo con un bordado en flores, ¿sí? El próximo maniquí tiene una camiseta blanca, un pañuelo en la cabeza, camiseta blanca, tiene calzón cribado, un chiripá puesto como chiripá en este caso, atado o ceñido en la cintura con una faja, ¿sí? Tejida, y un poncho al hombro, un poncho listado, ¿sí? Un poncho listado porque tiene todas las líneas en forma vertical, ¿sí? En forma de listas. Y bueno, la mujer que tiene, la primera mujer, tiene, en este caso, un vestido que tiene compuesto por dos tipos de tela. Una en la parte de arriba es más aterciopelada, ¿sí? Y la falda de abajo es, por la caída, puede llegar a ser seda o puede llegar a ser gasa, ¿sí? Y una mantilla en la cabeza. Y la otra, la que está a la derecha, que es la niña, tiene una casaca o un camisolín largo, con un detalle en el cuello, en el escote, digamos. Es cerrado, pero marca lo que sería un escote en una mujer grande. Y bueno, tiene una manta
de telar en estilo mantilla en la cabeza. Esa es la imagen que está ahí. Bien. Para seguir con los atuendos. Ahora, yo encontré en esto de las redes sociales, me compartió un colega de Buenos Aires, cosas que no pasaron en el 25 de mayo, dice. ¿Sí? Y acá es lo importante. Por ejemplo, esta imagen tiene en los pies, las mujeres llevaban las alpargatas de muselina, ¿sí? La muselina es una tela que luego se dejó usar, era para el calzado, ¿sí? Es parecida a la lona, pero mucho más fina y mucho más suave. Bien, cosas que no pasaron en el 1810, tenemos los peinetones. Los peinetones ingresan a nuestro país a partir de 1830 aproximadamente. O sea que esto es 20 años antes. No había peinetones. Sí había peinetas. Peinetas de un tamaño normal, de 3 dientes, chiquita para sostener el peinado del cabello. ¿Sí? Pero este tipo de peinetones que sabemos ver, extravagantes, cada vez más grandes, no, eso fue una moda. Ingresaron como peinetones después de 1830. Bien, el tipo de mangas que tiene esa manga jamón, la anterior, las mangas jamón, ¿sí? O del corte romano manga jamón, también son de posterior década, ¿sí? En esta primera época, no, que va de 1180 aproximadamente hasta aproximadamente 1820-1830, no se usaba este corte de vestimenta. Bien, ahora sigue la siguiente, que es la de la mazamorrera. ¿Sí? Bueno, en cuanto al vestuario, lo que está mal acá es las telas de lunares, ¿sí? O tela de fantasía de lunares. Este tipo de tela de fantasía de lunares ingresa a nuestro país en fines de 1800, principios de 1900, ¿sí? Son telas industrializadas que llegaron en esa época recién. O sea, antes toda la comunidad afrodescendiente, que vienen a ser los que eran los esclavos en esa época, ¿sí? Usaban las camisetas largas, los hombres, por debajo de la cola, el corte, y pantalones, ¿sí? Las mujeres usaban falda, pero a rayas. El diseño que tenían de decoración las telas de esa época eran a rayas, no eran de alunares. Colores, todos los colores que se imaginen en la gama de colores, siempre hablando de colores firmes, ¿sí? Cuando hablamos de colores firmes no quiere decir que no hay colores como inventados, por ejemplo. El fucsia o el flúor o eso. Colores que dan las paletas primaria y secundaria. Colores primarios, amarillo, rojo y verde. Los colores que se forman en paleta secundaria con los colores primarios. ¿Sí? El naranja, el amarillo, el verde, sí, el violeta. Más fuerte, más claro, las tonalidades varían, pero son siempre los colores. El bordó. ¿Sí? Esos son los colores. Acá dice que, por ejemplo, aclara que las empanadas no se vendían. Obviamente, alguien seguramente ejerció ese trabajo, pero no era habitual. ¿Por qué? Porque bien lo aclara acá, la época de 1810, la gran mayoría de la población afrodescendiente estaba como esclava acá, ¿sí? Trabajaba en la campaña, o sea que eran las sirvientas, eran las que lavaban la ropa, las que plantaban la ropa, las que atendían a los
los dueños de las estancias, de los campos, pero no eran vendedoras. Y si salían a vender, no era justamente para ellos. Era porque algún dueño de estancia tenía para hacer producción y las mandaba a vender. Las tenía como empleadas, ¿sí? Como esclavas en realidad, no como empleadas. Bien, y después, la próxima imagen, profe, de esas. Bueno, acá hablaba de lo que hablaban de las escarapelas. Se dice que cuando se repartieron las cintas en la Plaza de Mayo, fueron cintas. Acá hay como una controversia entre si son rojas o son blancas. Pueden haber sido las dos. Rojas porque se querían diferenciar de los otros, ¿sí? Era un grupo selectivo que inició esta actividad y dijo: nosotros queremos ser distintos. Entonces, para distinguirse, usaban su color rojo, ¿sí? Pero en la época, todo lo que sea industrializado y de colores era muy difícil de conseguir. Por eso, es más fuerte la versión de que las cintas que se repartieron fueron blancas, ¿sí? Por un simbolismo de justamente lo que dice ahí, de no diferenciarse unos de otros, sino ser uno solo como pueblo. Entonces, las cintas deberían ser blancas. Entonces ahí no se iba a saber si eran de French, si eran de Beruti, si eran de Cisneros, si eran de O'Higgins, ¿sí? Iban a ser todos como una gran pueblada. Entonces el distintivo iba a ser todos iguales de cintas blancas. Es como cuando se van a las marchas y piden no banderas políticas, banderas argentinas. Bueno, esto sería una idea así, pero en ese momento el distintivo que usaron fue cintas blancas, ¿sí? Si bien ahora, en los actos escolares, en los actos patrios, desde que se instauró la escarapela en 1813, ¿sí? Ya queda como distintivo a usar. Pero para nosotros, los que somos folclorólogos, tenemos que saber esto y no caer en los errores que simplemente se pueden solucionar con esto, con estas charlas que damos, con buscar material que fundamenten y que sean confiables. Las imágenes que yo le pasé abajo de cada imagen tienen el autor o de dónde yo las busqué, ¿sí? Cada vez que compartan algo ustedes en las redes sociales, tienen que citar la fuente. Esa es la única manera de que entre todos nos ayudemos y que todos tengamos, por así decirlo, el mismo discurso y sepamos que la fuente que estamos compartiendo es fiel, es correcta, ¿sí? Porque si no se viralizan muchas imágenes y si no sabemos quién la puso, no tenemos a quién decirle: che, te estás equivocando por esto, por lo otro, me parece que tendría que ser de esta manera y no como la pusiste y demás. Así que bueno, hay unos mensajes, a ver, ¿qué dicen? Ah, bien. Dice el profe que cuando se corte nos volvemos a comunicar. Bien, eso en cuanto a corte. En cuanto a danzas, las danzas de esa época, sí, las tiene el profe Luca. El profe Luca las puede enviar, no hay ningún drama. Y cualquier cosa, yo siempre para esta época, en mis redes sociales, que es con mi nombre, Marcelo Villagrán, siempre voy posteando estas cuestiones y trato de ir, cada vez que conozco una maestra inicial, le digo: tomá, te lo regalo, son 2 páginas impresas de estas imágenes para que ellos lo tengan. Y de a poquito ir buscando que se vaya cambiando. Esto es una lucha constante, chicos. Igual que con las casas que alquilan disfraces,
bueno, es una lucha constante. Pero bueno, no hay que pelearnos, sino que hay que charlar y amigarnos. Igual que los términos, disfraces, vestimenta, son terminologías. Pero hay que charlarlo para ir cambiando la historia y que sea lo correcto. No hay que pelear con nadie. Así que nada, Profe, traten siempre de buscar los recursos que tenemos en casa para hacerlo, porque por ahí, por buscar el atuendo correcto, es donde caemos los errores. Entonces, como ustedes vieron, es lo más simple posible. Para todo lo que sea acto escolar, camisa blanca, un pantalón en blanco y lo deflecan en las puntas, ya es un calzón cribado. Es eso, es tratar de que se asemeje a lo más correcto posible. Las danzas que se bailaban en esa época son las de conjunto, las de cuadrilla. Tenemos el cuando, el candombe, el gato antiguo, alguna que otra de cuadrilla, pero no más que eso. ¿Sí? No mucho más de danzas, digamos, chacarera, pero no, ¿cómo decirle? No zambas carperas, no zambas, más que nada la orquestación, digamos, hay que tener cuidado con qué orquesta ponemos, pero si lo queremos hacer muy cuadrado y muy puntilloso a la hora de mostrar lo que queremos ver. Pero no sé si había alguna pregunta en específico, alguna danza que quieran saber en específico. ahí Fede estaba preguntando si se bailó pericón. No, el pericón no. El pericón lo suelen bailar en los actos escolares o en los actos de fechas patrias, pero si vas a bailar el pericón, tiene que ser el pericón antiguo que no tenía pabellón. Porque, El que tenía gato, ¿no? claro, el que es en ronda y tiene una parte de gato, pero no tiene pabellón, porque justamente todavía no tenemos la insignia que nos va a representar como argentinos. O sea, no tenemos todavía. Recuerden que están repartiendo cintas blancas, porque justamente no tenemos todavía. El celeste y blanco va a ser nuestra marca como argentinos. ¿Sí? Obviamente que después aparece el pericón y nos quedamos con lo último, como siempre, ¿no? Pero el pericón de circo apareció en el Hermano Podestá. El pabellón es ingresado por los Hermanos Podestá en un circo, ¿sí? Que justamente se lo puede conocer igual así, como pericón de circo. ¿Por qué? Porque ellos llevan las danzas de campaña a los circos como espectáculo. Y obviamente le tienen que agregar algo que llame la atención, porque imagínense una danza, cuando en un circo mucha atracción no va a tener. Entonces, ¿qué hago? Llevo la danza que tiene mucha gente y le tengo que poner algo. Entonces, después ellos le pusieron el pericón, el pabellón, al pericón antiguo. Y ahí es donde forman la bandera celeste y blanca de distintas maneras, ya sea frontal, donde ponen blanco, celeste, blanco, o celeste, blanco, celeste, donde hacen la escarapela en forma circular. Después hay una versión que hay una ronda y están los pañuelos entrecruzados y forman como un adorno en la ronda del pericón.
del pabellón, pero el pericón antiguo es figuras muy simples, paseo con la compañera, balsecito, rueda, ellas adentro, nosotros afuera, o sea, 2 ruedas, pero no mucho más que eso, onda de 6, 8 figuras, y cortemos ahí, ¿sí? En cambio, el pericón de circo tiene como 24 o 25 el más corto, y 30 y algo en la versión más larga. Sí, ¿Sí? 25. Claro, 25 figuras, el más corto, y de ahí arrancamos hasta 35 o 40 figuras según el maestro y el libro que lo haya escrito. Profe, estaban preguntando sobre el minué también. El minué sí. Claro, las danzas de gavota, digamos, de las minuetadas, esas danzas sí. Pero para las infancias, si lo vamos a abocar a la infancia, un minué es muy lento. Ellos quieren bailar, no sé, el cuando, que por ahí tiene un poco de alegro, es más que nada un candombe, en ronda, y jugar con ellos. Es eso, ¿sí? Un minué puede ser igual, pero es como, hay que tener a los nenes de 4 y 5 años haciendo minué. No sé si tenía alguna pregunta los chicos, alguna otra. Veo mensajes, perdón, no los leí, chicos. Son los que yo les había escuchado. Sí. Yo una pregunta tenía que me quedó ahí, justamente usted lo había nombrado a El Rulo. malambo sí, el malambo es una danza. El tema es que el malambo es una danza de destreza, o sea que no es una danza que tiene época, pero es una danza de destreza, o sea que y generalmente lo bailaban los hombres en esa época. Era para ver quién zapateaba mejor y con algunos tragos de más, o sea que era más del ámbito de pulpería. Claro, bueno, no era de... No, la Jota no. Profe, yo lo que le quería preguntar, justamente en un momento usted había nombrado a Rulo Hernández, su vestimenta, bueno, obviamente es la que usted había nombrado, que es muy rioplatense, ¿no? Él representando a la provincia de Neuquén, ¿por qué se vistió de esa manera cuando en Neuquén nunca llegó esa vestimenta? Cuando sabemos que, Porque, por porque ejemplo, justamente el Festival de la Borde tiene una reglamentación que va cambiando con el tiempo. Recuerden que, a ver, yo hago esta pregunta, para todos, el que me quiera contestar, estamos para aprender. ¿Qué límite le pondrían, o de dónde hasta dónde, cuando dicen en 1850 esta danza se bailó en todo el país? A ver, ¿alguno que me conteste? Por ejemplo, La Huella. ¿No se conocía? La Huella se bailó en todo el país. Con instrumentación de 2 guitarras, más rioplatense y pampeana, y con acordeón y bandoneón en el norte. ¿Quién me quiere decir los límites de ese país, de ese todo el país? Aparte del yo profe podría Lucas. opinar, pero voy a dejar que alguien diga, Claro, ¿no? aparte de todo, aparte del profe Lucas. ¿Quién se anima a decir qué país? No entendí la pregunta. Vieron que La Huella, en todos los libros, dice, se bailó en casi todo el país. ¿De dónde hasta dónde eran los límites de ese todo país? De ese país que nombran. Y Buenos ¿De Tierra del Aires. Fuego? ¿De dónde? Buenos Aires.
¿Solo Buenos Aires? ¿O qué límites tiene? Al sur, norte, este y oeste? No, y a mí me parece que antes, por ejemplo, siempre se decía todo el país, pero no se tenía en cuenta en realidad todo el país, tenía más bien en cuenta lo que se hacía en Buenos Aires, y de ahí uno como que iba a las provincias y bueno, le agregaba algo, pero para mí era más Buenos Aires que otras provincias. Acá Silvana dice de Córdoba hacia abajo. Eh, ¿Alguien sabe en qué época se conquistó la Patagonia? 1879. Sí, aproximadamente, en la época de la década 80. Y si la huella se empezó a bailar en 1820, 1830, ¿hasta dónde era el país entonces? Hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, exactamente. Desde Río Negro hacia arriba era lo que los libros nombran como se bailó en todo el país. Tiene que ver con esto de la conquista española, ¿no? La conquista. Yo soy de la Patagonia, nuestra Patagonia hasta 1880, de hecho, poco más, 1900, eran comunidades originarias, ¿sí? Mapuche, Tehuelche, eh, los peruenches, tenemos acá, los che, los tehuelches, ¿sí? Los tehueles. Los pehuenes, pero de hecho en Santa Cruz, justamente en la ciudad donde yo estoy, se fundó la primera llegada de alguien extranjero en 1906. Es la primera comienzo de conquista. O sea que con eso tiene que ver, retomando lo que dijo el profe Lucas, por qué el Rulo Hernández se presenta con un atuendo que por ahí no es muy representativo de Neuquén. Es porque si tenemos que hacer lo que es representativo de nuestra provincia, tenemos que hablar de 1920, 30 en adelante. No tenemos folclore antes nosotros, como Patagonia. O sea, sí reconocemos a los pueblos originarios, ¿sí? Pero no gato, chacarera, ni samba antes de 1940 incluso, en algunos lugares. Y incluso yo investigando acá en mi zona, las primeras danzas que nos llegan a nosotros es a través de la vía del tren, con gente que venía de Buenos Aires e inmigrantes del este de Entre Ríos, Corrientes y muchos riojanos y catamarqueños. O sea que ese es nuestro folclore a partir de 1920, 1930. ¿Sí? Por eso, pero la Borde lo que toma dice, bueno, de toda la región patagónica, que baile lo mismo que la pampeana porque es la que está más cerca. Entonces ahí es donde nosotros bailamos Triunfo, Huellas, Prado, ¿sí? Todas las danzas pampeanas como si fuesen sureñas, de Ushuaia hasta Buenos Aires. Todo lo mismo. Ahora, recién hace poco tiempo, de hecho creo que este año el aspirante de Chubut fue con un atuendo de época y bien regionalizado como es el atuendo chubutense. Para los que miran el Festival de la Borde. Y para los que miran el Festival de Cosquín, de Pre-Cosquín, hubo un grupo que se llamaron Los Ovejeros, ¿sí? Que iban con la vestimenta o el atuendo de los que trabajan esquilando ovejas, que ya son bombachones industrializados, bota fuerte, camisa, pullover tejido de lana o chaleco de lana, boina, y vamos andando. Eso es lo que usamos acá, nuestros gauchos. Imagínense el chico que hace mucho frío.
también, o sea que todo lo que sea lana, oveja, ¿sí? Mucho chamamé hay acá. Ahora se está viendo un poco de lo que es en las competencias chamamé sureño, ¿sí? Que nuestro chamamé es distinto al chamamé de- de la zona de Corrientes, Entre Ríos, ¿sí? Santa Fe es muy distinto. Es otra Profe, orquestación, se baila totalmente distinto. profe, Sí, las mujeres sureñas, por ejemplo, ¿cómo iban? alpargata, como se vestían nuestras abuelas, zapato bajo, taco bajo, cuadradito, o alpargata, medias, si es media lana por el frío, en alguna, o si no media, esa a media pierna, como la de vestir de los varones, pero ese tipo de media, eh, pollera recta de una mujer de la época de los 80, 90, 70, camisa y mucho suéter de hilo, escote en B, escote redondo, pañuelo al cuello por el frío y pañuelo en la cabeza si es posible. ¿Sí? La Eso vestimenta sería, de la abuela de Plaza de Mayo, pero con colores. ujú. Es así. Profe, eso sería, por ejemplo, viste que siempre se dice, por ejemplo, el atuendo de pobre y el atuendo de rico. Viste, por ahí se ha escuchado en los certámenes, por ejemplo, que se dice como me he visto como pobre o me he visto como rico, dependiendo la danza que se baile. Sí. ¿Por qué? Porque vos todo lo que es vestimenta, todo lo que es atuendo a lo largo de la historia, tenés, se toma como dos clasificaciones. Primero la clase social, baja o alta, y eso va a depender de la estela que vos puedas adquirir, ¿sí? O más fina, más cara o menos cara, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver con eso. Y después, para las danzas, si me he visto de una o de otra, tiene que ver con que no todas las danzas se bailaron en los salones. Cuando decimos salones no es el boliche de hoy, decimos salones a las tertulias. Vieron que yo mostré una foto de una tertulia, eso es la casa de un adinerado, de un jefe de estancia adinerado, que invitaba a sus pares, a los dueños de la estancia tanto, a los dueños del campo tanto, que vengan a mi fiesta. ¿Sí? Se hacían en casa las fiestas, era seleccionado, y ellos tenían un maestro, o solían tener un maestro, para bailar ciertas danzas. De hecho, ¿alguien sabe cómo era como la lógica o los pasos a seguir para poder bailar en una tertulia? ¿Cómo era la mecánica de ir a bailar en una tertulia, en una fiesta de salón? O sea, nosotros hoy vamos al boliche, vamos a la puerta, pagamos la entrada, entramos, bailamos, nos divertimos con nuestros amigos o con el que nos cruzamos. ¿Alguien sabe cómo era en esa época las fiestas de salones? No. En esa época, primero que eran invitaciones especiales. No cualquiera podía llegar y golpear y decir, vengo a la fiesta. ¿Sí? Una, porque se enteraban quienes invitaban por las distancias, no es que vivían en una cuadra, dos o tres. Los campos eran kilómetros y kilómetros, entonces se tenían que avisar con tiempo quién iba a hacer la fiesta o en dónde. Y segundo, que quien organizaba decía, hacía la tarjeta de invitación y ponía cuáles eran las danzas que se iban a bailar, que se iban a ejecutar ese día, o la orquesta que él armaba o contrataba. Entonces decía, Minué, no sé, Minué 1, Cuando 2, Cielito del Porteño, ¿sí? Cielito por María, perdón, Cielito por María, o Pericón por María, Cielito.
Gabota y Sajuriana. Esa era la lista de danza. ¿Sí? Entonces, en esa invitación tenía el nombre del invitado, la lista de danza y la lista de quiénes iban a ir. ¿Sí? Y cuando uno llegaba a la fiesta, entregaba esa tarjeta y había una persona que uno tenía que decir, yo quiero bailar con Celeste el Minué. Voy a bailar con Brisa, no sé, el cielito, el Pericón por María. Voy a bailar con Micaela, la Sajuriana. Entonces se entregaban esas tarjetas, corroboraran que no se crucen, digamos, las danzas. ¿Sí? Si no te llamaba y decía, mira, esta señora ya llegó primero tal persona y la va a invitar. Entonces vos tenías que invitar a otro. Entonces era como una invitación todo previo, era muy formal todo, no podíamos bailar con cualquiera. ¿Sí? Incluso se daba esa lista de danza porque cada uno aprendía, y si no la sabía bailar y me invitaron, contrataba a alguien que me la enseñe. ¿Sí? Era como todo muy formal. En cambio, en la campaña no, porque en la campaña están todos los que laburan, los peones rurales, se juntan a guitarrear, toman y como siempre, digamos, el patrón está bailando allá huella y yo lo invito al patrón y bailo y no lo bailo igual que el patrón porque no tengo ni un maestro, entonces imito. En ese imitar era esa copia que no sabemos si está bien o mal, entonces es lo que pasaba en la campaña. De hecho, el circuito cíclico de la moda o de la vestimenta es como todavía en la actualidad. ¿Dónde surge la moda que se va a usar en el momento? Las tendencias de moda, ¿dónde surge? Lo que se va a usar en el invierno 2023, ¿dónde lo vemos? ¿Quién lo muestra primero? ¿Alguien me contesta? ¿En Europa? En Europa, perfecto. Más precisamente en Francia, ¿sí? E Italia, ellos dicen esto se va a usar en tal lado. Esto pasaba lo mismo. Nosotros estábamos usando el atuendo que estaban usando los ingleses y los españoles, los franceses, los cortes. Cuando llega allá, acá, ellos están usando otra cosa, primero. Segundo, ¿quiénes son los que tienen primero la tendencia de moda? Los que tienen plata. No todos podemos ir a comprar el jean que usa Pampita ahora en la tele, pues no todas llegan, ¿sí? ¿Qué? Entonces, primero lo tienen los de dinero, los que tienen mucha plata. Cuando ellos están usando otro, recién lo de clase baja, nosotros podemos llegar a adquirir lo que ellos ya no usaron hace 3 meses, 4 meses. Con la danza pasa lo mismo. Las danzas llegan acá. Los primeros, lo que la aprenden son los adinerados por los maestros, más que nada la danza de salón. Y cuando nosotros las vemos como pueblo, como campaña, ya ellos se dan cuenta que todo el pueblo lo está bailando y dicen, no, vamos a buscar otra danza. A ver qué están bailando los europeos. Que vengan y me enseñen esa danza. Y así pasa lo mismo. No nos damos cuenta, pero esto es circular, chicos, esto es así. Los de arriba nunca quieren ser como los de abajo y los de abajo quieren ser como los de arriba. Esto va a pasar siempre. Nunca vamos a estar en un mismo nivel, nunca, por más que querramos. Y que cuando nosotros tengamos lo que tienen los de arriba van a buscar algo para diferenciarse. Es así. De ahí es donde yo tengo que decir, bueno, ¿cómo me he visto? Esta danza, ¿se bailó en los salones? Bueno, ¿en qué época se bailó en los salones? Entonces busco esa franja de época, de años, ¿qué estilo de vestimenta se utilizó? ¿Qué corte de tela? ¿Qué colores? ¿Qué telas? Y ahí armo mi vestuario. Por eso siempre en los certámenes ponen que la vestimenta tiene que ser lo más acertado posible, lo más a la semejanza de la usanza del momento. ¿Sí? Por ahí no las telas, pero sí a la vista que se vea cómo. Si alguien conoce de telas, en una época, para asemejar el terciopelo, que es muy caro el terciopelo,
se utilizaba una tela, que yo tengo trajes, y mis bailarines también tenían trajes, de chifón. El chifón es muy parecido al terciopelo en la vista, pero al tacto no, y en lo económico menos. Es mucho más barato. ¿Ok? Lo único malo que tiene el chifón es que al ser más sintético es más brilloso. Pero eso se opaca. Hay productos para opacar. Pero bueno. Hoy un metro de terciopelo debe estar más o menos como en 25.000 pesos y el chifón debe estar saliendo 12. Hoy en el 2023, 23 de mayo. ¿Sí? Está muy caro. O por lo menos acá en el sur. Y transpirás como loco, profe, también. Sí, sí. Bueno, por eso es que las chaquetas son cortas, no se usan siempre. Ellos adentro están con el chaleco. Es muy raro. Se pone el saco para bailar. ¿Sí? Otra cuestión es que usaban muchos accesorios de guantes. No, te iba a Sí, preguntar muchos accesorios de guantes. si las mujeres podían usar ponchos. ¿Ponchos, las mujeres que en campaña o en salón? No, en campaña. Como, En campaña, ponchos, como ponchos sí. no. O sea, sí, si vos lo usás el poncho para cubrirte el frío, sí. Pero no como para elementos de uso de baile. Sí estaban las medias mantas. Si yo quisiera rebozos. representar, por ejemplo, una Las danza mantas, profe. Estaban las mantas o las medias mantas, pero no poncho. Claro. Por eso le decía, si quiere usar el poncho para cubrirse del frío, vos estás haciendo una representación y decís, bueno, marco que me voy a dormir y no tengo nada para taparme, y sí, me puedo tapar con un poncho, que es un elemento para cubrir. Pero para bailar, generalmente como abrigo, es la media manta o la manta. Profe, siempre a ver, resaltado esto más de una vez, creo que con los chicos lo hemos hablado y aparte siempre lo he visto en certámenes, en encuentros. Le digo dos cosas. Una, más que nada, por ahí he visto que la dama se ha puesto a lo mejor una blusa mangas cortas con una pollera producida, unas alpargatitas, y el hombre sombrero, pañuelo, saco, no sé si hasta calzoncillo largo abajo, eh, bombacha, bota, poncho, y por ahí también tiene que ver mucho el tema del clima, o hace frío o hace calor, ¿no? Exactamente. Eso. Y la otra, ¿qué pasa con las danzas vigentes? Cuando digo una danza vigente, por ejemplo, yo puedo bailar así como estoy vestido una samba carpera, sabemos que en Salta, actualmente en esa región, es muy vigente, uno va a un cumpleaños, ¿no es cierto? Y cualquiera baila una samba. ¿Qué pasa si yo subo al escenario de esta manera a bailar una samba carpera? Eran las dos cosas que yo quería destacar. Primero que nada, digamos, llevando el tema de la danza en el escenario como competencia, primero tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos desde el punto de vista de estudio, como estudiosos e investigadores y folclorólogos, tenemos que tener en cuenta que al llevar una danza al escenario, por más que sea tradicional, estamos haciendo un trasplante de esa danza. Cuando digo trasplante es, la saco del ámbito natural y la pongo en un ámbito que no es natural, que es el escenario. Entonces, para mí, que fue una de las charlas que yo tuve con la gente de la Borde en una época, no se deberían llamar rubro pareja danza tradicional, sino que sería rubro interpretación de la danza tradicional o representación de danza tradicional. Porque yo estoy representando, pero no estoy bailando una danza tradicional arriba de un escenario.
Primero porque no estoy en el ámbito. Si la saco del ámbito ya deja de ser en el contexto tradicional. ¿Sí? No es lo mismo bailar en el patio de tierra, en el campo, en un contexto X, familiar o festivo o lo que fuese, que llevado a esa representación que yo estoy haciendo artísticamente sobre un escenario, con muchos elementos tradicionales, sí. Por eso tiene que ver esto del clima. Cuando yo armo una puesta escénica, si sea ser tradicional o estilizada, tengo que tener muchos factores. No es solamente lo coreográfico. Cuando uno arma, por eso subestimamos muchas veces la parte tradicional y decimos, bailar tradicional es re fácil. No, es lo más difícil que hay. Porque la estilización es más fácil porque es algo que yo invento, creo en el momento para. Pero representar fielmente o lo más parecido a lo que pasó en un ámbito tradicional, llevado a un escenario, es más difícil. Y más cuando no soy de la zona. Por ejemplo, yo quedé de Santa Cruz, donde me muero de frío, tengo al mar a 2 metros, voy a la playa todos los días, paso, me mojo un poco y vuelvo. Frío, calor, lluvia, viento, no importa, a mí me gusta el mar. No puedo bailar igual que un colla que vive en el altiplano, con otro tipo de vestimenta, con otro tipo de clima, con otro tipo de oxígeno, ¿sí? Quien haya visitado La Puna sabe que llegamos a una altura y nos falta el aire a nosotros. Pero porque yo estoy pegado al mar, como les digo, yo hago acá son 9 cuadras y estoy en el agua. Así, en el mar abierto. Imagínense ponerme en un lugar donde estoy a 4.000 metros de altura. No voy a bailar nunca igual. Por eso la energía que tienen ellos al bailar y demás. Cada uno se aclimatiza. Pongo estos ejemplos muy extremos para que... ¿Sí? O bailar un marote chaqueño del mismo monte chaqueño, no de Chaco, sino del monte chaqueño, donde es una persona que está acostumbrada a levantar troncos gigantes, a cortar, talar, armar. No es tosco, sino es bruto por naturaleza, porque él hace fuerza naturalmente, entonces es bruto en su movimiento, digamos. Que aquel que baila chacarera en Santiago del Estero, en medio de la ciudad, que no hace fuerza. Que si poda los árboles será los frutales que tienen en la vereda o en el patio de la casa. Entonces, esos contextos hay que tener en cuenta. ¿En qué época la voy a bailar? ¿Verano, invierno, otoño, primavera? Bueno, ¿qué es la primavera? ¿Qué es el otoño? ¿Qué es? ¿Adentro, afuera? Hay que poner todo en contexto para decir, bueno, este es el vestuario que yo quiero. Y por ahí la otra, el varón, como dice el profe, al varón le ponemos todo, a la mujer no le ponemos nada. ¿Pero por qué? O sea, o es todo para todos o nada para los dos. Si es en un conjunto, bueno, lo pongo en un contexto de fiesta y hacemos que como que el hijo mimado, el primo mimado, que el tío tiene la plata, le puso todo y bailó con la prima que no tiene nada, o con la vecina que no tiene nada, listo, está todo perfecto. Pero tengo que recrear y hacer que el público entienda eso. ¿Sí? Si no es... No. Por eso es cuando ponen en vestimenta bien, rever, es todo esto. Por eso también es importante las devoluciones. No todos aceptan las devoluciones. Pero bueno. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Quiere saber algo puntual? Chicos, yo tengo drama, que me escriban, que me pregunten. Mis redes sociales son Marcelo Villagrán, tanto en Facebook como en Instagram. Suelo siempre subir algunas cosas de las que tengo, las comparto, o comparto de colegas como Fede Bogado, o Justina Hornos, que tienen ahí cerca ustedes, ahí en Córdoba. Todos somos Teresita Barreto, somos como
los que nos vamos compartiendo las cosas por esto de seguir fomentando y de a poco ir corrigiendo los vocablos que se utilicen, que sea indumentaria o vestimenta en vez de disfraces, que no se usen las telas lunares. Es de a poco. ¿Sí? Yo el año pasado tuve la gracia de entre charla y charla entre redes sociales con una persona que creaba disfraces, de una casa de disfraces, de hablar, y él me escribe por privado y me dice por qué yo le había posteado todo eso, porque le bajaba la venta. Le digo, no te bajo la venta, quiero fomentar esto. Entonces yo tenía unas telas acá, y le digo, mira, yo te voy a regalar esta tela y te voy a enseñar a vos cómo se hacen los famosos chiripá, y vas a ver que con medio metro tenés 2 chiripá para nene de 4 años, y es lo más fácil. Y el loco ahora tiene un emprendimiento, la persona, y vende atuendo tradicional para la fiesta nada más, y lo hace él en su casa. Porque dice, es lo más fácil que hay, hacer pantalones blancos con lienzo, lo de fleca, y listo. Es camisa blanca y chao. Es lo más fácil. No gasta nada y buscó un emprendimiento ahí. Bueno, pero así de a poco. Es intercambiar el conocimiento. Así que nada, eso. Bueno, profe, la verdad que encantado por toda esta charla. Creo que a todos nos ha servido muchísimo. No sé si alguien tiene alguna otra duda, consulta. Y bueno, podemos ir cerrando. ¿Estamos bien? Bueno, de todas maneras la clase queda grabada para que todos aquellos que quieren volver a verla, la pueden volver a ver. Profe, desde ya agradecido por el tiempo que se tomó en poder charlar y bueno, y más que nada compartir, que es de eso lo que se trata. Bien, ahí acabo de mandar el link de la página de Sala Amarilla, que es para los que les interese, que trabajan con infancias. Es muy linda y es de unas colegas de Buenos Aires, creo. Está muy bien explicado. Y tiene actividades para esa época igual, así que... nada, eso. Los invito a compartir. Ahora le voy a mandar a Lucas las imágenes del libro del profe Héctor Aricó para actos escolares, donde tiene algo muy claro y simple para la vestimenta que se utiliza en los actos escolares, y comportamos este contraste de lo que no pasaba en 1810, que es lo que estuvimos charlando hoy, para que la gente entienda que sí, que no. ¿Sí? Es como una campaña. Tenemos la fecha del 25 de mayo, 9 de julio, 20 de junio, así que hay que darle 17 de agosto, a toda esa fecha hay que darle lo mismo. Hay que, y nada, eso. Buenísimo, profe, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, chicos. Muchas gracias, profe. Le mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Muchísimas Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bailando este prado yo te conocí y sentí que mi amor era para ti.